Buenas tardes, vamos a presentar el proyecto final de estadística. En este vamos a hacer un análisis y comparación de los animales silvestres de una base de datos. Los integrantes del grupo somos Susana Sofía Ramírez Castel y Diana Sánchez Vanegas. Ahora vamos a darles un poco de contexto. Los animales son organismos multicelulares y eucariotas del reino biológico animalia. En el 2022 se han descrito 2.16 millones de especies de animales vivos, de las cuales 1.05 millones son insectos, más de 85.000 son moluscos y alrededor de 65.000 son vertebrados. Se ha estimado que existen alrededor de 7.7 millones de especies animales. Los animales varían de longitud desde 8.5 micrómetros hasta 33.6 metros. El estudio científico de los animales es conocido como zoología. Ahora les mostraré el glosario de la base de datos. En esta base de datos que nosotros utilizamos había diferentes categorías, desde animal, altura, peso, esperanza de vida en años, hasta velocidad máxima que alcanzan los animales, estructura social que dependía de si es un animal solitario o andaba en manada, o descendencia por nacimiento, y más como pueden ver en la diapositiva. El Animal Information Dataset proveniente de Kaggle es un conjunto de datos que recopila información detallada sobre diversas especies animales, que contiene características como el nombre de los animales, su clasificación taxonómica, hábitat, dieta y estado de conservación. Eh, este dataset es útil para realizar análisis de biodiversidad, investigaciones científicas y tareas de aprendizaje automático, como la clasificación de especies. Se puede utilizar para explorar patrones en biología animal y la protección de especies, proporcionando pues una excelente base para investigaciones en biología y ecología. De este dataset se tiene como objetivo responder a la pregunta de cuáles son las estadísticas básicas de los datos. Se pretenden realizar gráficos visuales e histogramas en base a las variables, ya sea cuantitativas o cualitativas, que presente la base de datos. Se realizará la distribución de probabilidad de la base de datos y se crearán gráficas de la correlación y la regresión lineal que presenten los datos de la database. Bien, dando inicio al análisis de los datos, se creó este diagrama de barras en el que se pretendió del margen de datos obtenidos, que es el número de animales, relacionarse en dicho diagrama de barras la cantidad de animales por su tipo de dieta. Esto nos mostró como resultado que la tendencia de las especies es tener una dieta carnívora, herbívora u omnívora. En este análisis de datos podemos ver una gráfica de barras bivariada que nos ayuda a comprender si hay relación entre el estado de conservación de los animales y su estructura social. El resultado que nosotros esperábamos era que los animales en manada tuvieran un índice de extinción más baja. Por el contrario, lo que obtuvimos es que el índice fue mayor con respecto a los animales que andaban en solitario, como lo muestra en la gráfica. El siguiente histograma se creó con la velocidad media de los animales. Eh, en general, los histogramas ofrecen formas de evaluar los datos y se pueden usar para comprobar valores extremos o atípicos y ayudar a comprender la distribución de sus datos. En este caso, la mayoría de los animales en este conjunto de datos presentan velocidades medias relativamente bajas, entre 0 y 40 km por hora. Esto nos sugiere que la mayoría de las especies incluidas en el estudio son animales que se desplazan a velocidades moderadas, como muchos mamíferos terrestres y aves no migratorias. A medida que aumenta la velocidad, la frecuencia con la que se observan animales disminuye. Esto es lógico, ya que hay menos especies animales capaces de mantener altas velocidades de forma sostenida. Entonces, como medidas aritméticas tenemos la mediana de 32.0, la media de 33.47 y la desviación estándar de 21.93. Percentiles. Aquí podemos ver una gráfica de la velocidad media, de la cual obtenemos los percentiles. Estos percentiles permiten valorar y comparar el crecimiento de un menor respecto a un rango o percentil estándar. Obtuvimos que el percentil 25 fue de 20.0, el percentil 50 de 32.0 y el percentil 75 de 48.0. ¿Esto qué significa? El 25%, que es el primer percentil, nos dice que los animales tienen una velocidad media igual o menor a 20 km por hora. Esto es que un cuarto de los animales se desplazan a velocidades relativamente bajas. El percentil 50 equivale al 50% de los animales. Estos tienen una velocidad media igual o menor a 32 km por hora. Es decir, que la mediana nos indica que el valor central de la distribución está más o menos por partes iguales. Y por último, el percentil 75. Este abarca el 75% de los animales y tienen una velocidad media o igual a 48 km por hora.
es decir, 3/4 de los animales se desplazan a velocidades entre 48 km por hora o menos. Un box plot, también conocido como diagrama de caja bigotes, es una representación gráfica que resume la distribución de un conjunto de datos. En este caso, los datos son las velocidades medias de diferentes especies de animales. Este box plot nos muestra pues, que la mayoría de los animales en este conjunto de datos tienen velocidades medias moderadas, pero hay una variabilidad considerable. Con algunos animales mucho más rápidos que otros. La presencia de valores atípicos nos indica que hay excepciones a esta tendencia general, como por ejemplo animales que son muy veloces. Entonces, la línea más larga, que abarca desde el extremo izquierdo hasta el derecho, nos indica el rango total de velocidades. Esto significa que hay animales que se mueven lentamente, de 10 a 13 km por hora, y otros mucho más rápidos, cerca de 90 km por hora. La caja representa el rango intercuartílico y la línea roja dentro de dicha caja representa la mediana, lo que quiere decir que una parte de los animales tiene una velocidad menor a este valor y la otra parte tiene una velocidad mayor. Ahora tenemos la correlación entre la altura y el peso. Esta gráfica muestra la relación positiva moderada entre la altura y el peso. Sin embargo, es importante recordar que es una relación estadística y que existen muchas excepciones para la tendencia general. Otros factores además de la altura influyen en el peso del animal. Cada uno de los puntos que se ve en la gráfica representa un individuo, mostrando su altura en el eje horizontal y su peso en el eje vertical. La línea que mejor describe la tendencia general de la relación entre altura y peso es la que se obtiene mediante el análisis de la regresión lineal y su ecuación, que es la línea que podemos ver en la gráfica de color rojo. Bien, el gráfico de distribución de probabilidad binomial nos muestra la probabilidad de encontrar un cierto número de animales en una categoría de riesgo, en este caso vulnerable o peor, en una muestra de tamaño de 10 animales. Cada barra nos indica la probabilidad de encontrar exactamente un cierto número de animales en riesgo dentro de la muestra. Este gráfico nos es útil para entender la probabilidad de que un grupo de animales seleccionados al azar incluya una cantidad específica de animales en riesgo, lo cual es relevante en estudios de conservación y evaluación de la biodiversidad, teniendo como resultado que la probabilidad de que un animal esté en estado de conservación vulnerable o peor es del 0.43%. El gráfico de la distribución de probabilidad hipergeométrica nos muestra la probabilidad de observar un cierto número de animales en riesgo en una muestra aleatoria de tamaño fijo. Cada barra nos indica la probabilidad de encontrar exactamente ese número de animales en riesgo dentro de la muestra. Dado que la muestra se selecciona sin reemplazo, esta distribución resulta útil cuando se necesita hacer un muestreo de una población limitada. Y esto nos ayuda a entender la probabilidad de obtener un número específico de especies en peligro en una muestra, lo cual pues de igual forma es relevante en estudios de campo donde el muestreo sin reemplazo es común. En este caso, en la distribución hipergeométrica se tuvo como tamaño de la población 205 animales, número de animales en riesgo 88 y el tamaño de nuestra muestra fue de 20. Una de las tablas de distribución de probabilidades es la de normal del peso. Esta nos dice que la mayoría de los animales en el conjunto de datos tiene un peso cercano al valor central de la distribución normal. Esto es lo que se espera de una distribución normal donde la mayoría de los datos se concentran alrededor de la media. Los pesos de los animales se dispersan alrededor de la media. Algunos pesan menos y otros pesan más. La forma de la curva normal nos indica cómo se distribuye esa variabilidad. Otra de las tablas que tenemos es la distribución binomial negativa. Esta nos muestra que la probabilidad es más alta de encontrar de 5 a 6 animales que estén sanos y luego encontrar otros 5 que estén en riesgo de extinción. Por ende, esto nos dice que al momento de examinar a los animales, los primeros que se encuentren van a estar sanos y los otros pueden estar en un peligro en su salud.